En este video quiero presentarles mi defensa de tesis de maestría titulada Diseño e implementación de una estrategia avanzada de control para estabilizar una bicicleta durante un recorrido libre sin conductor y a velocidad constante. Este trabajo fue realizado para obtener el título de Magíster en Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, en el año 2017. El director de este trabajo de posgrado fue el Dr. John Cortés Romero, actualmente profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional, sede Bogotá. El jurado calificador estuvo conformado por los doctores Hernando Díaz Morales y Leonardo Bermeo Clavijo, ambos profesores titulados del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia de la misma sede. El esquema de la presentación está constituido principalmente por los 5 ítems que se muestran a continuación, los cuales esbozan casi por completo el trabajo desarrollado en la tesis. Entonces tenemos primero una introducción al problema que se desea resolver, que es la estabilización de una bicicleta sin conductor en movimiento. Segundo, una instancia de modelamiento de la bicicleta utilizada en este trabajo. Tercero, la descripción de la estrategia de control propuesta para resolver este problema. Cuarto, la discusión de las simulaciones y resultados experimentales obtenidos. Y quinto, las conclusiones más relevantes de la tesis. Entonces, iniciamos con la introducción. Objetivos de la tesis. El objetivo principal de este trabajo es diseñar e implementar una técnica avanzada de control que permite estabilizar de forma autónoma una bicicleta real durante un recorrido libre, sin conductor y a velocidad constante. Los objetivos específicos serían: primero, construir un prototipo de bicicleta robótica. Segundo, establecer y ajustar un modelo que considere las dinámicas más relevantes del prototipo. Tercero, medir e identificar los parámetros geométricos y dinámicos que conforman al prototipo y que son requeridos en el modelo. Cuarto, diseñar y validar una estrategia de control. Y quinto, implementar de forma instrumental la estrategia de control propuesta. Características de una bicicleta. Cuando andamos en bicicleta, nuestro cuerpo en movimiento estará condicionado por diferentes efectos físicos, así como le ocurre a Einstein en la figura, quien utiliza sus piernas para moverse con una velocidad horizontal de avance, venciendo la inercia de su peso, mientras mueve en paralelo sus brazos y cadera para dirigir el vehículo a donde desea llegar, compensando la inestabilidad vertical y otras dinámicas tales como los deslizamientos por fuerzas no deseadas de fricción, fuerzas de impacto por la reacción entre las ruedas y el suelo, fuerzas centrífugas originadas por trayectorias curvas que realiza el conductor, la precesión giroscópica de las ruedas y el viento. Entonces podríamos describir a Einstein como un sistema de control muy avanzado que gobierna sin problemas a la bicicleta, el cual es imposible en este momento replicarlo mediante algún sistema electrónico de cómputo. Es por esto que este trabajo está acotado a la estabilización de una bicicleta bajo condiciones de velocidad de avance con leves variaciones, cercanas a una función constante. En general, una bicicleta es un sistema no lineal, inestable, subactuado, con restricción no holonómica y variante en el tiempo, porque depende de la velocidad de avance. Este sistema tiene entre sus perturbaciones más relevantes las fuerzas gravitacional y centrífuga por la esencia de su movimiento en el espacio, los efectos de precesión giroscópica, deformación y deslizamiento de las ruedas, una fricción dinámica entre los neumáticos y el suelo no uniforme, y por último, las fuerzas laterales por el efecto del viento. La bicicleta pertenece al conjunto de sistemas no lineales, el cual es inestable, con perturbaciones y dinámicas desconocidas y variante en el tiempo, lo que conlleva a que en sus modelos deban considerarse incertidumbres paramétricas. Para lograr la estabilización de este vehículo en su posición vertical, fue necesario diseñar una estrategia de control robusta. En nuestro caso, utilizamos el rechazo activo de perturbaciones o ADRC para gobernar la variable de inclinación
bajo ciertas condiciones tales como velocidad de avance constante. Modelamiento de la bicicleta. En esta sección describimos varias maneras de modelar el comportamiento de una bicicleta que se mueve sin conductor, con el objetivo de establecer un conjunto de ecuaciones dinámicas que nos servirán posteriormente para diseñar la estrategia de control robusta. También fue creado un modelo dinámico virtual del prototipo de la bicicleta instrumentada para utilizarlo como escenario básico de pruebas del sistema de control. Entonces, comenzamos con el modelamiento de la bicicleta como una masa puntual. En este caso, consideramos el esquema que se muestra en esta figura, el cual describe a la bicicleta como un sistema que se desplaza en el plano horizontal, con toda su masa concentrada en el punto B, H y con un eje de dirección vertical, lo que implica que tiene un ángulo con respecto al eje X de alfa igual a 90 grados y una distancia horizontal con respecto al punto de contacto de la rueda frontal de C igual a 0 milímetros. Esto quiere decir que estamos despreciando este ángulo y esta distancia o trail en el sistema de dirección de la bicicleta, los cuales son diseñados para mejorar la maniobrabilidad en el vehículo. Si bien el marco de referencia de la bicicleta está localizado en el punto de contacto de la rueda trasera con el suelo, lógicamente asumiendo que las ruedas son tan delgadas como circunferencias, y con respecto a este sistema de coordenadas se definen 3 grados de libertad, los cuales son la inclinación phi, el giro en la dirección delta y la rotación de la bicicleta psi. Por otro lado, una condición suficiente para estabilizar una bicicleta real sería plantear un controlador robusto para este modelo, tomando como entrada la dirección delta y como salida el ángulo de inclinación phi. Esto ocurre porque las restricciones del modelo hacen que la bicicleta del esquema sea más difícil de controlar que una bicicleta real. Tomando como puntos de operación una inclinación de 0 grados con respecto a la vertical y una velocidad de avance constante, se hace posible obtener una función de transferencia para la bicicleta del esquema que relaciona el ángulo de inclinación con el ángulo de dirección tal y como se muestra en esta ecuación, en donde m sub t es la masa total del vehículo, d es su producto de inercia con respecto a los ejes x y z, J es el momento de inercia con respecto al eje X, G es la gravedad y W es la distancia entre los puntos de contacto de ambas ruedas. Este sistema tiene entonces 2 polos y un cero que dependen de la magnitud de la velocidad de avance. Bicicleta modelada como un sistema multicuerpo. Para este caso tenemos que la bicicleta está constituida por 4 cuerpos rígidos interconectados mediante articulaciones de revolución, los cuales serían la rueda trasera A, el marco trasero B, el tenedor frontal C y la rueda frontal D, tal y como indica el esquema de la bicicleta en esta figura. Aquí se asume que estos cuerpos son simétricos con respecto al eje X y que sus masas están concentradas donde indica la figura. También se asume que el vehículo se mueve sobre un plano horizontal con restricciones no holonómicas en su dirección longitudinal y lateral, originándose 3 grados de libertad con respecto al marco de referencia localizado en la rueda trasera, los cuales serían el giro de inclinación phi, el giro en la dirección delta y la velocidad de avance v en función del giro de la rueda trasera. La idea es plantear un conjunto de ecuaciones dinámicas para representar la relación y efecto físico que existe entre estas 3 variables y un par de control aplicado a la dirección, que en últimas es lo que se tiene en la realidad. Luego, mediante el método lagrangiano, es posible obtener un conjunto de ecuaciones para el sistema multicuerpo como se muestra aquí, en donde Q contiene las variables de inclinación y dirección de la bicicleta, F contiene el par generado por fuerzas laterales en el marco, considerado como una perturbación exógena, y el par que se aplica al manubrio para dirigir el vehículo.
M es la matriz de inercia. C1 y K2 se originan por el efecto de fuerzas centrífugas y de Coriolis. Y por último, K0 se deriva de las fuerzas gravitacionales. El sistema de ecuaciones anterior se determina a través de los parámetros incluidos en esta tabla, en donde están presentes las masas y momentos de inercia de cada uno de los cuerpos de la bicicleta. En este trabajo, la bicicleta instrumentada fue dividida en estos 4 cuerpos rígidos, como se muestra en esta figura, y para cada cuerpo se determinaron los parámetros indicados en la tabla. Esto último se desarrolló con la ayuda de un modelo CAD que miraremos más adelante. El conjunto de ecuaciones en 2 puede reescribirse en espacio de estado tal y como se muestra en la ecuación 3, en donde el estado x de t se forma con las variables de los ángulos de inclinación, de dirección y sus derivadas respectivamente. U de t, o entrada del sistema, corresponde a los pares de perturbación y el aplicado a la dirección. I de t, o salida del sistema, se establece como el mismo estado x de t. Las matrices A, B, C y D se construyen tal y como indican en la ecuación 4. Aquí se muestra que A es una matriz variante que depende de la velocidad de avance. Entonces, el modelo dinámico de multicuerpo de la bicicleta instrumentada quedará representado por estos valores numéricos en las matrices del sistema de espacio de estado. La dependencia de A sobre la velocidad de avance califica el modelo como un sistema lineal de parámetros variantes o LPV. Los valores en las matrices son nominales. Obviamente, tenemos incertidumbre paramétrica sobre el modelo. En esta figura, quisimos graficar la evolución de los valores propios de la matriz A en función de la velocidad de avance desde 0 metros por segundo hasta 10 metros por segundo. Los valores propios por encima de 0 indican que el sistema a determinada velocidad es inestable, y esto se muestra dibujado con rojo en la gráfica. Sin embargo, sucede algo interesante, y es que aparece una franja de 3.51 metros por segundo hasta 4.28 metros por segundo, donde la bicicleta se hace autoestable sin ningún tipo de control implementado en ella. Modelo dinámico virtual. Este sería el modelo CAD de nuestra bicicleta instrumentada. Cada uno de los elementos del prototipo real fue dibujado con el mayor detalle posible utilizando la herramienta de diseño Solid Edge versión ST5. En la tabla de la derecha se encuentran enumeradas las partes que conforman a este modelo y sus correspondientes valores reales de masa, los cuales permitieron encontrar los parámetros nominales requeridos en las ecuaciones dinámicas mencionadas anteriormente en el modelo de masa puntual y de multicuerpo. Este sería el modelo dinámico virtual definitivo que se creó con la herramienta Adams View Software. Este modelo simula el comportamiento inercial de cada cuerpo por la acción de la gravedad, los momentos aplicados mediante los actuadores y otras fuerzas consideradas como perturbaciones. Adicionalmente, se simulan la fricción en las articulaciones de revolución, el contacto entre las ruedas y el suelo, incluyendo rozamiento, y las dinámicas de acoplamiento de los actuadores que transmiten su movimiento a la rueda trasera y el manubrio. Este diagrama de bloques es creado automáticamente por Adams cuando utilizamos el Planck Sport Plugin para enlazar el modelo dinámico virtual con MATLAB Simulink, donde podemos manipular sus entradas y salidas y a través del entorno gráfico de Simulink implementar la estrategia de control de forma sencilla. En la figura se aprecia claramente que la planta de la bicicleta virtual fue configurada con 4 entradas, las cuales son 1. El par aplicado a la rueda trasera, 2. El par en la dirección, 3. Perturbaciones laterales de fuerza aplicados al marco de la bicicleta y 4. Perturbaciones de fuerza aplicadas al manubrio. Como salida fueron configuradas 5 variables, las cuales son 1. La velocidad angular de la rueda trasera,
2. La velocidad angular del tenedor frontal. 3. La velocidad de inclinación. 4. El ángulo en la dirección. Y 5. El ángulo en la inclinación. Ahora continuamos con las estrategias de control propuestas para lograr nuestro objetivo de estabilización. En esta sección se describe el control de velocidad de avance y el control de inclinación. También se muestra un análisis de desempeño y una simulación del modelo dinámico virtual estable, integrando Adams y MATLAB. En este diagrama de bloques presentamos la estructura general de la estrategia de control. Aquí se puede observar que el control de inclinación está formado por dos lazos de realimentación en cascada, ambos basados en la estrategia de rechazo activo de perturbaciones mediante observadores GPI, proporcional integral generalizado, mientras que el control de velocidad es un lazo sencillo con una estructura PI, pero que está sintonizado con un buen criterio para alcanzar nuestros requerimientos de desempeño y robustez. Control de velocidad de avance. Para diseñar el controlador de velocidad de avance, se considera este modelo dinámico de tracción, que corresponde a una función de transferencia que relaciona la velocidad lineal de la rueda trasera con el par aplicado a su eje de giro. Esta función de transferencia se origina de este diagrama de parámetros concentrados, donde aparecen el par de tracción, la fuerza normal, la fuerza de fricción y la velocidad de avance de la rueda. Para la función de transferencia se propone este controlador PI con anti-wind-up para compensar el fenómeno de la saturación en la entrada de control. Las ganancias proporcional, integral y de anti-wind-up se diseñan como indican las ecuaciones en 7 para que la ecuación característica del sistema de lazo cerrado quede gobernada por este polinomio de segundo orden. Control de inclinación. Como se explicó anteriormente, el control de inclinación está conformado por dos lazos de realimentación en cascada. Para el lazo externo, el objetivo de control es estabilizar la inclinación alrededor de su postura vertical. Para esto, consideramos que la velocidad es constante sobre un valor nominal y que la dirección es una trayectoria de referencia que deberá seguir el lazo interno de control. Entonces diseñamos este lazo de control basándonos en este modelo. Esta constante y el cero de fase mínima se agrupan dentro de una variable a la que llamamos control auxiliar, y con base en esta variable se establece la estrategia ADRC. Luego, la referencia de dirección de la bicicleta se obtiene multiplicando el control auxiliar por la función de transferencia HDS de la ecuación 9, la cual corresponde a la inversión de la constante y el cero de fase mínima del modelo de masa puntual previo. Si trasladamos la función 8 al dominio del tiempo tal y como se muestra seguido en 10, podremos agrupar los términos diferentes al control auxiliar dentro de una variable que llamaremos entrada de perturbación psi sub 1. El modelo interno de esta variable es agotado definiendo su primera derivada aproximadamente igual a 0, y entonces se propone un observador de perturbación GPI para estimar esta variable, tal y como se muestra en la ecuación 11. X1 sombrero, X2 sombrero y X3 sombrero corresponden a las estimaciones del ángulo de inclinación, la velocidad angular de la inclinación y la entrada de perturbación. Las constantes L sub 0, L sub 1 y L sub 2 deben sintonizarse teniendo en cuenta que la matriz A del observador debe ser Hurwitz. En esta figura se muestra la estructura del lazo externo de control. Aquí vemos el observador GPI y la ley de control, la cual obedece a la ecuación número 12. La idea es que la variable de inclinación quede dominantemente gobernada por esta ecuación característica, en donde el desempeño de estabilización dependerá de las constantes K sub 1 y K sub 2. Luego tenemos el lazo interno de control,
cuyo objetivo principal es lograr un error de seguimiento casi nulo sobre la trayectoria de referencia en la dirección de la bicicleta generada por el lazo externo. A través del modelo dinámico de multicuerpo en espacio de estado, se obtiene esta ecuación dinámica que relaciona el comportamiento de la dirección de la bicicleta con el par aplicado a su eje de giro y otros factores que dependen del movimiento mismo del vehículo, como estos que están aquí. Estas dinámicas internas y externas las asociamos dentro de una variable xi2, la cual definimos como una función de perturbación, y reescribimos la ecuación 14 de esta forma, en donde la dinámica de la dirección quedará gobernada por una entrada de control escalada por un término kappa y una perturbación adicionada a dicha entrada. La función de perturbación del modelo simplificado es desconocida, pero la hemos acotado con un modelo interno en el cual su cuarta derivada es aproximadamente igual a 0. Entonces, es posible estimar esta perturbación mediante el siguiente observador GPI extendido. En este caso, X1 sombrero, X2 sombrero y X3 sombrero corresponden a las estimaciones del ángulo de dirección, la velocidad angular de la dirección y la función de perturbación. Las ganancias del observador deben sintonizarse teniendo en cuenta que la matriz A del observador tiene que ser Hurwitz. Esta figura representa la estructura del lazo interno de control. Aquí vemos al observador GPI, cuya salida es utilizada en la ley de control, que está constituida básicamente por esta ecuación para que el error de seguimiento en la dirección quede dominantemente gobernado por este polinomio característico. En la figura también es apreciable un bloque con la función de generar de forma óptima la primera y segunda derivada de la referencia de dirección, para utilizarlas también en esta ley de control. Análisis de desempeño. La forma adecuada que encontramos para analizar el desempeño de nuestra estrategia de control fue la de realizar un conjunto numeroso de simulaciones con el modelo dinámico de multicuerpo, variándole el valor de sus parámetros un 30% por debajo y por encima de los nominales. También aplicando los perfiles de estas figuras que corresponden a la velocidad de avance deseada y la perturbación de par externo aplicada a la inclinación. En esta figura se muestra cómo responde el sistema de control para estabilizar la bicicleta ante los cambios de velocidad, parámetros del modelo y perturbaciones. La gráfica en color azul más oscuro corresponde a la respuesta del sistema de lazo cerrado, utilizando el modelo con los valores nominales. Las gráficas en azul claro pertenecen a las simulaciones con los valores de los parámetros diferentes a los nominales, y la gráfica en rojo es el peor caso obtenido en estas simulaciones, y se obtuvo cuando la masa de cada cuerpo, a excepción del ensamble frontal, se redujo un 30% del nominal, mientras que a este ensamble su masa se incrementó un 30% del nominal. En esta segunda figura de análisis de desempeño se muestran las diferentes respuestas del ángulo de dirección para estabilizar el vehículo. Para todas las simulaciones vemos que la dirección llega a un valor máximo de 0.8 radianes en el peor caso, el cual está dibujado en rojo como la figura anterior. Simulación concurrente con Adams y MATLAB. En este video se muestra la simulación concurrente desarrollada con Adams y MATLAB. Como se explicó anteriormente, el modelo dinámico está construido en Adams View y la estrategia de control se implementó en MATLAB Simulink. En las figuras de la izquierda se muestra la evolución de la velocidad de avance de la bicicleta, siguiendo la referencia dibujada en verde, y la perturbación que corresponde a una fuerza lateral de 20 newtons aplicada a la parte superior del marco principal.
En las figuras de la izquierda se visualizan las evoluciones de los ángulos de inclinación y dirección de la bicicleta de la simulación, y en las figuras de la derecha se aprecian las acciones de control aplicados por los actuadores. La figura de arriba muestra el par aplicado a la rueda trasera para alcanzar el perfil de velocidad de avance deseado, mientras que en la figura de abajo está el par aplicado a la dirección para estabilizar el sistema. Ahora continuamos con la etapa de implementación experimental. Descripción del prototipo. Este sería el prototipo de bicicleta instrumentada o bicicleta robot construida en la Universidad Nacional para implementar de forma real la estrategia de control propuesta. Este prototipo cuenta con dos motores, uno para controlar la dirección y otro para regular la velocidad de avance. Aquí se deposita todo el sistema electrónico y encima fue ensamblada una batería para darle al prototipo cierta autonomía y alcance. Entonces, este sería el subsistema de dirección, constituido de un motor DC y un acople mecánico para manipular la dirección de la rueda frontal. Internamente, el motor tiene un potenciómetro como sensor de la posición angular en su eje de giro. El vehículo posee una base de acrílico ensamblada en el marco, donde estarán depositadas todas las tarjetas electrónicas que se requieren para ejecutar el sistema de control. Este sería el subsistema de tracción, que consiste en un motor DC acoplado a la rueda trasera mediante un doble juego de cadenas. Luego tenemos un encoder ensamblado en la rueda trasera, utilizado como sensor de su velocidad angular y con el cual se determinará la velocidad de avance de la bicicleta. Este sería el sensor de inclinación, que se colocó en la parte superior del marco, y finalmente tenemos las baterías que energizan el prototipo. La grande se encarga de los actuadores, mientras que la pequeña de las tarjetas electrónicas. En este esquema se detalla la implementación instrumental del sistema de control del prototipo. Como se observa en la figura, los dos motores son comandados a través de señales PWM. El ángulo de la dirección se obtiene mediante una señal análoga proveída por un potenciómetro lineal, mientras que la velocidad angular de la rueda trasera se obtiene mediante la medición de un ancho de pulso generado por el encoder. El sensor de inclinación es una unidad de medición inercial IMU que entrega sus datos de rotación espacial a través de un módulo UART. El sistema de control fue implementado en una tarjeta de procesamiento EZDCP F28335, la cual es punto flotante y puede ser programada desde Simulink. Los datos de interés como inclinación, ángulo de dirección y velocidad de avance se extraen del prototipo luego de la experimentación por medio de una micro SD, y así conocer la respuesta de los controladores. Prueba experimental del prototipo. En este video les muestro uno de los ensayos realizados al frente de las instalaciones del CADE en la Universidad Nacional. Aquí se aprecia una estabilización satisfactoria de la bicicleta, teniendo en cuenta que el suelo no es uniforme y que el prototipo es constantemente golpeado por el viento. Este es un segundo ensayo en el mismo lugar. Lógicamente el espacio no es lo suficientemente ancho y hay que estar pendiente de que no salga de los límites de la calle. En las figuras de la derecha se muestra cómo es la respuesta de la inclinación de la bicicleta, la cual oscila entre los 6 grados a la derecha y a la izquierda, y la respuesta del ángulo de dirección, que se mueve entre 20 y menos 20 grados para estabilizar el vehículo. En esta última gráfica se muestra la evolución de la velocidad de avance durante todo el recorrido. El vehículo alcanza la referencia de velocidad que ha sido establecida como una señal constante con una magnitud de 2.4 metros por segundo. Ahora finalizamos con las conclusiones del trabajo. Primero, el modelo matemático y el modelo dinámico virtual
resultaron válidos para representar el comportamiento de la bicicleta sin conductor, y sobre ellos puede plantearse cualquier estrategia de control para estabilizar alguna real. Segundo, el sistema de control de dos lazos basados en observador GPI que se plantearon resultó eficaz y robusto en la solución de estabilización a pesar de sus estructuras de tipo lineal. Tercero, el control de inclinación es eficiente al restablecer el desempeño del modelo lineal de la planta e impone de manera contundente una dinámica lineal dominante del error de seguimiento en la dirección gracias al rechazo activo de perturbaciones. Cuarto, el controlador PI propuesto para la velocidad de avance cumple satisfactoriamente con su función de regulación de referencia constante. Esto ayuda considerablemente al controlador de inclinación porque limita la magnitud y la tasa de variación de las perturbaciones. También se reduce la variación de las dinámicas internas que dependen de la velocidad. Y quinto, sería interesante desarrollar a futuro un sistema de control que garantice la estabilidad global de este sistema, independientemente de su velocidad, y que garantice el seguimiento de trayectoria sobre el suelo. Estas serían las contribuciones con respecto a publicaciones y divulgación científica que deja este trabajo a la comunidad de ingeniería. Muchas gracias por visitar el canal y espero que este video les sirva de mucha ayuda. Quedo atento a sus comentarios y opiniones acerca de este trabajo.